Triste despedida para los Galaxy Buds Live. En este video vengo a decirte mi experiencia y por qué decidí no usar más los Galaxy Buds Live. Así que tengo ya con los Galaxy Buds desde que salieron al mercado. He estado usándolo, eran mis audífonos de mi uso personal, pero dentro de la marcha me fui encontrando con algunos problemitas y algunas cosas que a mí no me gustaron de los Galaxy Buds Live. Voy a resaltarte los puntos buenos y voy a decirte los puntos malos. Voy a empezar resaltando lo bueno. Lo bueno es que estamos delante de un diseño espectacular. Y me atrevo a decir que al día de hoy no hay unos audífonos que tengan un mejor diseño que el diseño que tienen estos Galaxy Buds Live. Para mí es el mejor diseño y para mí son los audífonos más cómodos que yo he probado en este 2020. Óyeme bien, diseño y comodidad. A estos Galaxy Buds Live no le gana nadie. Eso es en mi caso y como yo me siento con ellos. Eso me encantó. También me encantó el sonido. La calidad de sonido no supera a los Bose Quiet Comfort en cuanto al sonido. La calidad de sonido en los Galaxy Buds Live es aceptable. A mí también me gustó de la manera que Samsung trabajó la calidad de sonido. También me encantó la autonomía de batería. Estamos delante de más de 20 horas de autonomía para este estuche. Viene con certificación IPX4. Puedes estar certificado para prueba de derrame. También viene con un estuche con carga inalámbrica. El diseño en el estuche también me encantó. ¿Qué más destaco? Viene con USB tipo C. Viene con pines de carga magnético. Estos son los puntos buenos que tiene. Y de hecho, a las duras pruebas que yo lo sometí, que le hice una prueba de derrame, esa prueba la pasó de manera satisfactoria. Estuvieron trabajando sin ningún problema. Así que si tú decides comprarte unos Galaxy Buds, no vas a tener problema en cuanto a si tú eres una persona que haces mucho ejercicio, que vas al gimnasio, si tú eres un usuario que suda mucho, no vas a tener problema con estos Galaxy Buds Live porque la certificación IPX4 es muy buena. El sonido es muy bueno y son súper confortables. Ahora vienen los puntos que no me gustaron y por qué decidí cambiarlo por estos Bose. Bueno, lo primero que no me gustó fue el fallo en algunas ocasiones. Por ejemplo, el fallo de conexión entre el dispositivo y los audífonos. Cuando yo salí a hacer ejercicio, cuando salgo un día así, cuando salí a caminar o a trotar un poquito, pues yo me metía mi teléfono en el bolsillo y lógicamente me ponía los audífonos. Ahí en las llamadas yo sentía que me fallaban. A veces como que se entrecortaba la conexión y eso que esos Galaxy Buds cuentan con Bluetooth 5.0. No sé por qué rayo se cortaba la conexión entre los audífonos y el teléfono. Eso fue el primer fallo y súper molestoso para mí a la hora de yo hacer ejercicio. Eso no me gustó para nada de los Galaxy Buds Live y fue uno de los puntos que me hicieron, que me empujaron a yo cambiarme de ello. Otro punto que no me gustó, que es la cancelación de ruido. Una vez que tú comparas la cancelación de ruido de estos Bose versus la cancelación de ruido de los Galaxy, te vas a encontrar que la cancelación de ruido de esto lo destroza. Óyeme bien, no es de que la cancelación de ruido de los Galaxy se asemeja, no se asemeja para nada. Es decir, esto lo explotan porque una vez que yo estoy usando la cancelación de ruido de estos Bose, me encantó. Así que los puntos negativos y el por cual yo me estoy cambiando ha sido porque la cancelación de ruido no es como yo esperaba. No te voy a decir que es malo, no, para nada. La cancelación de ruido no es mala, es una cancelación de ruido aceptable, pero si la comparas con la cancelación de ruido que tienen los Bose, lamentablemente los Galaxy se quedan pero muy atrás. También el punto que no me gustó y creo que ese fue el punto de quiebre
era ese fallo entre el dispositivo y los audífonos. Y si tú me preguntas, Alex, no, pero a mí no me pasa, o quizá te estás pasando solo con esa unidad. De hecho, yo hice un video reportando el problema. Eso me pasó desde que los audífonos me llegaron. Yo hice un video ahí como de unos 4 minutos exponiendo la situación y diciéndolo aquí en el canal para que los usuarios que estaban buscando los Galaxy Buds Live estén al tanto de ese problema. Yo hice el video y lo subí de una vez. Y en ese video los usuarios reportaron, algunos usuarios en los comentarios reportaron que le estaba pasando lo mismo que me pasa a mí. Es decir, que la situación que yo tuve no fue un caso aislado, sino que le pasó a muchos usuarios. Y si no me crees, voy a dejarte ese video aquí en la descripción para que vayas y le eches un vistazo y vea que ese problema de desconexión y ese problema que a veces se siente un poco raro cuando tú estás conversando, no solamente me pasó a mí, sino que tengo reportes de otro usuario que le pasa esta misma situación con los Galaxy Buds Live. Ahora bien, quiero decirte algo importante, y es que eso soy yo como usuario, que yo quizá pueda permitirme comprarme los Bose, ¿no? Y puedo pagar quizá un poco más de dinero. Pero en lo general, si yo fuera un usuario que no disponiera de mucho dinero, pues me quedaría perfectamente con los Galaxy Buds Live. De hecho, si tú me pones a escoger entre los AirPods de Apple y los Galaxy Buds Live, pues yo me quedo con los Galaxy. Lo hice cuando le hice la comparativa entre esos dos, me quedé con los Galaxy. Y de hecho dije que los Galaxy, a pesar de ese fallito leve que tenía y lo que acabo de expresarte en este video, yo decidí quedarme con los Galaxy Buds porque tienen un montón de cosas buenas. Los Galaxy Buds Live tienen un montón de cosas que a mí me gustaron: buena autonomía de batería, pues son súper cómodos, un montón de tecnología. O sea, todo lo que yo acabo de explicarte, a excepción de los dos problemitas, o vamos a llamar un problemita, porque lo de la cancelación de ruido no es un problema, sino que Samsung debió de mejorar esto. O sea, la cancelación de ruido es buena, pero debería de ser mejor, ¿no? Porque una vez que tú pruebas esto, te vas a dar cuenta de que a Samsung le faltó mucho trabajo en cuanto a la experiencia y la cancelación de ruido. También voy a dejarte un enlace aquí en la descripción de Amazon. Somos afiliados de Amazon por si tú quieres comprarte los Bose Quiet Comfort, o si quieres comprarte los Galaxy Buds Live. Están en un super precio, así que voy a dejarte un enlace de Amazon acá para que vayas y te compres cualquiera de estos dos audífonos. Por mi parte, y recomendación final, si tú eres un usuario que no tiene mucho presupuesto, pues puedes comprar tu Galaxy Buds Live porque hay un trabajo bien hecho y el precio es súper aceptable. Lo que a mí más me gustó de los Galaxy fue el precio, que ni siquiera pasan de $200. Sin embargo, tú estás delante de un montón de tecnología. Yo decidí cambiarme porque la verdad es que yo soy un maniático, yo soy un enfermo con el buen sonido y me gusta muchísimo de la manera que Bose trabaja el sonido. Y ahora con esta nueva tecnología, con la cancelación de ruido, a mí me encantó de la manera que Bose trabajó esto. El hecho que yo haya decidido cambiarme no quiere decir que los Galaxy Buds Live son malos del todo, porque los Galaxy Buds Live tienen un montón de cosas buenas. Aquí, si nos ponemos a enumerar todas las prestaciones, vale la pena pagar cada centavo, y lo mejor que tienen es el precio, porque ahora mismo de segunda mano tú encuentras unos Galaxy Buds Live entre 140 y 170 dólares, algo que tú no vas a encontrar. Muy difícil que tú encuentres los Bose en ese precio, y es muy difícil que tú encuentres los de Apple en ese precio. Así que este video, que no te desencante en caso de que tú quieras comprarte unos Galaxy Buds Live y no tengas mucho presupuesto, pues vete con ello porque te va a ir bien. Y estos problemitas quizá a ti no te pase, porque como dije hace un rato, hay usuarios que me reportaron que tenían este problema. Sin embargo, hay otros usuarios que reportan de que no le pasa, de que están súper bien con los Galaxy Buds Live. Ustedes saben que yo soy maniático con el sonido, y cuando un audífono llega y tiene una buena calidad de audio, pues yo me inclino más por eso. Entonces, cuando yo hice la comparativa de los Bose Quiet Comfort versus los Galaxy Buds Live, yo noté que el sonido era mejor en los Bose.
Y ustedes saben que yo me encanta la calidad de audio. No voy a darle un punto negativo a esto, porque en sí los Galaxy tienen una buena calidad de sonido. Así que, conclusión final, yo decidí cambiarme porque me gustaron los Bose Quiet Comfort, pero en este video te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final, tú eres el que decide con cuál dispositivo te va. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.